Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana. Hoy yo les voy a explicar cómo vamos a hacer la elaboración de un molde. En este caso hay tres maneras de que hagamos un molde. Que hagamos un molde directamente en la plastilina, que hagamos un molde en caucho forrado con fibra de vidrio o que hagamos un molde en silicón. Vamos a empezar con el más sencillo y les voy a decir las características que tiene cada molde. Para hacer la elaboración de nuestro molde de plastilina, lo único que necesitamos es plastilina, una plataforma lisa y vamos a necesitar nuestra pieza. Para que nosotros podamos marcar la figura como se ve aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una bolita de plastilina, montarla y luego poner la pieza posteriormente, ponerle vaselina para que esta no se pegue al momento de que la plantemos, presionar y retirarla de una manera fácil y rápida. Tendríamos nuestro molde, podríamos hacer un vaciado y depende de cada figura para que se pueda hacer este tipo de vaciado. Esta es la primera forma en que podemos hacer un molde. Esta es la más sencilla, hacer un molde de plastilina. La siguiente es hacer un molde de silicón. En este caso yo hice un molde de silicón en una sola pieza. ¿Por qué? Porque en esta parte va a quedar lisa y me conviene para no gastar tanto silicón. Entonces, de esta forma, ¿cómo lo podemos hacer? De igual manera, buscamos un recipiente donde pueda caber nuestra posible mezcla. Agregamos plastilina en la parte de abajo. Lo rellenamos de toda la plastilina. Luego vamos a agregar nuestra pieza y posteriormente la vamos a cubrir de silicón. El silicón se prepara muy fácil. Cuando tú compras el silicón, te dan un catalizador. Te van a ver, por cada medio de silicón, tú debes de agregar la mitad de la botellita para elaborar este tipo de molde. También depende de la figura para que tú hagas la elaboración de un molde. Ahora vamos a ver otro caso, que es muy sencillo, que es la elaboración de un molde en dos partes, que es de la siguiente manera. Hacer la parte de abajo y luego la parte de arriba. Posteriormente se tapa y se forra con un recubrimiento de fibra de vidrio. Se deja un orificio para hacer el vaciado de nuestra figura y pueda quedar bien la estructura de nuestro molde. En este caso lo que nosotros tenemos que hacer es colocar la pieza de la siguiente manera. Se coloca la pieza y se coloca plastilina alrededor de ella para sujetarla. De esta manera, con nuestra espátula, vamos a ir quitando todos los excesos y vamos a ir aplanando toda la pieza. Posteriormente, vamos a rellenar toda esta parte. Esos procedimientos se van a ir mostrando en fotografías para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Entonces, se cubre toda la pieza, se hace el recubrimiento y después se agrega caucho con una palita, como se va a mostrar en las fotografías. Y posteriormente se pone manta de cielo, se agrega otra capa, se saca la primera capa que es esta, y sobre esta misma pieza vamos a hacer la siguiente etapa. Y nos va a quedar un molde de esta manera. Posteriormente, ya que tengamos esta pieza, y pongamos de esta manera, lo que nosotros vamos a hacer va a ser comprar fibra de vidrio, cortarla en pedacitos chiquitos y empezarla a pegar con una técnica que se llama picado, con una brocha. La vamos a agregar de la siguiente manera para que nuestra fibra de vidrio quede de la siguiente manera. Es muy fácil de preparar la resina para la elaboración de este molde. Solamente agregamos resina, ya sea cristalina o de otro tipo de resina, y vamos a agregar el catalizador. El catalizador aproximadamente, si nosotros hacemos una ligera mezcla, supongamos de esta cantidad, nosotros agregamos tantita resina en nuestro topper. Por esta cantidad tendríamos que agregar de catalizador correspondiente a la resina, le agregamos unas 15 gotitas. Lo mezclamos posteriormente y si nosotros queremos que nuestra fibra de vidrio tenga un color,
compramos un pigmento y le agregamos el color que queramos que tenga nuestra resina y lo mezclamos muy bien. Y con esta mezcla nosotros empezamos a colocar nuestra fibra de vidrio. Esta es la manera más sencilla de elaborar un molde. Ahora, lo voy a explicar de otra manera. Ya les expliqué que tenemos tres moldes. Tenemos el molde de plastilina, tenemos el molde de silicón y tenemos el molde de caucho forrado con fibra de vidrio. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar este tipo de moldes? Bueno, en este caso mi recomendación es, si quieren hacer un molde de plastilina, tienen que tomar en cuenta posteriormente el costo. Es muy económico y es muy accesible. Podrían hacer moldes, no sé, para elaborar fósiles o piezas muy sencillas. También piezas complicadas, pero necesitan un poquito más complejidad, las de silicón y las de caucho. Para hacer un molde de silicón, yo les recomiendo que lo utilicen en piezas que tengan piezas muy delgaditas, que puedan romperse fácilmente. Para esas piezas es lo que yo les recomiendo que utilicen el silicón. También recomiendo que utilicen el silicón y que busquen una forma para que su figura quede más consistente, pero que también tenga una forma mejor, para que no gasten tanto silicón. Es un poquito más costoso, pero es mejor. Y solamente también se los recomiendo para que saquen moldes de una sola pieza. Ahora, si ustedes quieren sacar un molde de dos piezas, yo les recomiendo que saquen uno de caucho, para que sus dos piezas queden de esta manera, quede su vaciado, y para darle firmeza le hacemos un cascarón de fibra de vidrio. ¿Vale? Entonces, la plastilina tiene un menor costo, el silicón mayor costo, el caucho con fibra de vidrio mayor costo. Lo que yo les recomiendo es que... Bueno, entonces, continuando, ahorita veremos cómo hacer la elaboración de la resina para elaborar una pieza de esta manera. Esta es una pieza que se elabora con resina, ya posteriormente teniendo tu mezcla de resina, catalizador y pigmento. Le agregamos calcita, lo mezclamos y lo vaciamos a tu molde, pero antes agregamos vaselina y agregas tu mezcla. Una vez que ya sale nuestro producto, lo puedes decorar, pintar, lijar también y decorarlo, y te puede quedar una pieza así. También podemos hacer una pieza de resina cristal. En este caso, yo la hice igual de resina cristal, pero decidí pintarla. Les di este acabado, ustedes pueden darle también este acabado a sus aviones. Es muy accesible. De hecho, la resina cristal se prepara de igual manera, le agregamos el catalizador, se agrega, se saca y la puedes decorar. También puedes hacer moldes para piezas más grandes, como por ejemplo este avión. Este avión está hecho con un molde de silicón, se va a mostrar en las fotografías, y también tiene un acabado con calcita y resina, pero después de esto se le agregó fibra de vidrio y se la terminó un acabado con una pintura. Después, posteriormente, se le van a hacer los acabados y lo verás en las fotos posteriormente. Bueno, la última práctica es la elaboración con este papel que se llama honeycomb. Vamos a hacer un material compuesto. En esta práctica necesitamos hacer una tapa de fibra de vidrio que quede lo más liso que se pueda, como en esta presentación. ¿Okay? Después, posteriormente, vamos a agregar una espuma de polietileno. La vamos a agregar en todos los orificios, que quede lisa. Agregamos otra tapa de fibra de vidrio, que quede una tapa, y esto nos va a dar bastante resistencia por los materiales que tiene. Y nos puede dar la noción que tiene una camilla por lo resistente que es y que es muy ligero. Esta es una práctica muy interesante porque tú aquí aprendes a utilizar los materiales compuestos. Gracias, espero te hayan gustado las prácticas y espero que sigan las fotos para ver los demás procedimientos. Gracias. Bueno, entonces, continuando, ahorita veremos cómo hacer la elaboración de la resina para elaborar una pieza de esta manera. Esta es una pieza que se elabora con resina, ya posteriormente teniendo tu mezcla de resina, catalizador y pigmento. Le agregamos calcita, lo mezclamos
y lo vaciamos a tu molde, pero antes agregamos vaselina y agregas tu mezcla. Una vez que ya sale nuestro producto, lo puedes decorar, pintar, lijar también y decorarlo, y te puede quedar una pieza así. También podemos hacer una pieza de resina cristal. En este caso, yo la hice igual de resina cristal, pero decidí pintarla. Les di este acabado, ustedes pueden darle también este acabado a sus aviones. Es muy accesible. De hecho, la resina cristal se prepara de igual manera, le agregamos el catalizador, se agrega, se saca y la puedes decorar. También puedes hacer moldes para piezas más grandes, como por ejemplo este avión. Este avión está hecho con un molde de silicón, se va a mostrar en las fotografías, y también tiene un acabado con calcita y resina. Pero después de esto se le agregó fibra de vidrio y se la terminó un acabado con una pintura. Después, posteriormente, se le van a hacer los acabados y lo verás en las fotos posteriormente. Bueno, la última práctica es la elaboración con este papel que se llama honeycomb. Vamos a hacer un material compuesto. En esta práctica necesitamos hacer una tapa de fibra de vidrio que quede lo más liso que se pueda, como en esta presentación. ¿Okay? Después, posteriormente, vamos a agregar una espuma de polietileno. La vamos a agregar en todos los orificios, que quede lisa. Agregamos otra tapa de fibra de vidrio, que quede una tapa, y esto nos va a dar bastante resistencia por los materiales que tiene. Y nos puede dar la noción que tiene una camilla por lo resistente que es y que es muy ligero. Esta es una práctica muy interesante porque tú aquí aprendes a utilizar los materiales compuestos. Gracias, espero te hayan gustado las prácticas y espero que sigan las fotos para ver los demás procedimientos. Gracias.